Continuamos en Noticias al Punto y es momento de conocer lo que pasa a nivel internacional. Actualizamos lo que ha sucedido hasta este momento. Nos vamos inmediatamente hacia Estados Unidos, donde allí se teme que el número de muertos por la tormenta invernal aumente, ya que ha afectado a varios estados de esa nación del centro de Norteamérica. Estados Unidos teme hasta este día que más víctimas fatales de esta brutal tormenta invernal que azota a toda esa nación desde hace una semana, que ha provocado decenas de muertos en todo el país y sembrando el caos en carreteras y aeropuertos en plena Navidad. El total de muertes confirmadas por las autoridades en 9 estados llegó a 53, incluidas 31 solo en el condado de Erie, que incluye la ciudad de Buffalo, en Nueva York, donde el presidente Joe Biden aprobó el lunes pasado el estado de emergencia. Pero las autoridades esperan que esa cifra aumente a medida que la tormenta amaine y los socorristas puedan acceder a las áreas más remotas. La Suprema Corte de Estados Unidos decidió mantener vigente una medida tomada durante la pandemia del COVID-19 y utilizada desde entonces para bloquear el ingreso de cientos de miles de migrantes al país. El levantamiento de esta política, llamada Título 42, fue impugnado por 19 estados estadounidenses que temen una llegada masiva de migrantes en la frontera con México. En marzo del 2020, el gobierno del expresidente Donald Trump activó este dispositivo sanitario para poder expulsar sin demora a los migrantes indocumentados detenidos en las fronteras terrestres, incluidos los potenciales solicitantes de asilo. Y más de 200 vehículos se vieron envueltos en el día de hoy en un choque múltiple en la provincia de Henan, al centro de China, causada por una densa niebla que limitaba la visibilidad, informaron las autoridades de tráfico provinciales, donde al menos se ha registrado un fallecido. El siniestro ocurrió a las 7:40 de la mañana, hora china, de este miércoles, y también estuvo afectando en el puente de Shenzhen, que cruza el río Amarillo y que tiene una longitud de 9 kilómetros. Un número indeterminado de heridos han sido trasladados a hospitales cercanos, según informaron las autoridades, y al menos 11 personas que habían quedado atrapadas en sus vehículos habían sido rescatadas horas más tarde. Y el repentino giro en la política anti-COVID de Pekín generó nerviosismo en el mundo, empezando por Estados Unidos, que anunció estar planteándose restricciones para viajeros procedentes del gigante asiático. China eliminó la exigencia de cuarentena para visitantes del exterior a partir del 8 de enero, la última medida vigente de su rígida política de cero COVID. La medida provocó júbilo entre la población china, que corrió a comprar pasajes aéreos internacionales. El ex pontífice alemán Benedicto XVI, que de 95 años de edad está muy enfermo, anunció este miércoles su sucesor, el Papa Francisco, quien pidió rezar por el Papa, quien en 2013 sorprendió al mundo con su renuncia. Me gustaría pedirles a todos ustedes una oración especial por el Papa emérito Benedicto. Recordarlo porque está muy enfermo, pidiendo al Señor que lo consuele y lo sostenga, dijo Francisco este miércoles al final de su audiencia general en el Vaticano. Y el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, denunció las prohibiciones impuestas la semana pasada por la administración de los talibanes de que las mujeres asistan a la universidad o trabajen para una ONG nacionales o internacionales. El órgano ejecutivo de las Naciones Unidas llamó igualmente en su comunicado a que se permita la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres y las niñas en Afganistán. En una declaración consensuada, los 15 miembros del Consejo afirmaron por unanimidad que estas nuevas prohibiciones, que se suman a otras medidas represivas como el cierre de los institutos femeninos de secundaria, representan una erosión cada vez mayor del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.
No somos traidores, dicen los combatientes rusos alistados en el ejército ucraniano. Su número es confidencial, pero los centenares de rusos que luchan junto a los soldados ucranianos en la región de Donetsk, al este de esa nación, en una legión llamada Libertad de Rusia, no se consideran traidores. Cuando su portavoz de nombre o pseudonombre César se reúne con periodistas, suele llevarlos ante las ruinas de un monasterio ortodoxo de Dolina, en una zona retomada por el ejército ucraniano hace unos meses. La cúpula dorada destrozada, los escombros y los íconos religiosos tirados por el suelo son, según él, una muestra de cuáles son los valores de Putin. No lucho contra la patria, lucho contra el régimen de Vladimir Putin, contra la tiranía de ese presidente de Rusia, dijo un hombre que asegura no es traidor a pesar de haber pertenecido al ejército ruso. Soy un verdadero patriota ruso, aseguró. Y en Brasilia, allí se desplegará toda su policía para la asunción presidencial de Luis Inácio Lula da Silva este próximo 1 de enero, según dijeron las autoridades, ante preocupaciones por los disturbios y el intento de ataque con explosivo protagonizados por bolsonaristas disconformes con la elección. El domingo habrá una movilización del 100% de las fuerzas policiales del Distrito Federal para garantizar la seguridad no solo del presidente, sino también de las delegaciones extranjeras y de todo el público en general, dijo Flavio Dino, futuro ministro de Seguridad del gobierno de Lula. De momento no hay ninguna alteración de los planes para la ceremonia, según agregó en respuesta a la posibilidad de que Lula desfile ante el público en la explanada de los ministerios dentro de un carro cerrado en lugar del tradicional paseo en un vehículo descapotable de época. No lo podrá hacer así por la inseguridad que se vive debido también a los enfrentamientos, y sabemos que de igual manera Bolsonaro no habría aceptado prácticamente nunca su derrota ante Lula da Silva, y aunque no son familiares ni siquiera del mismo país, se parece mucho Bolsonaro y Donald Trump en muchos aspectos. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros en sintonía. A la misma hora, como siempre, por aquí por Luna TV, estaremos en otra entrega de Noticias al Punto. Siga con nuestra programación. Nos vemos en la próxima.